Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este primer workshop que hemos desarrollado como incubadora. Me llamo Eric Aro y seré su anfitrión en estas 9 sesiones que tendremos. Eh, Somos incubadora, somos un laboratorio de desarrollo cinematográfico y creación artística y estamos conscientes de lo difícil que resulta producir películas en nuestro país, en nuestros espacios en esta Sudamérica. También somos conscientes de la necesidad de industrializar el cine y por ello hemos decidido crear este espacio en el cual aprendamos en conjunto, ustedes y nosotros, las técnicas adecuadas para la elaboración de un proyecto y posterior postulación a fondos y laboratorios. Creemos firmemente que es necesario dejar de competir entre nosotros y es momento de empezar a compartir tanto conocimiento y experiencias para así hacer de esta industria siga creciendo y se haga cada vez más fuerte. Creamos este workshop con ese objetivo, que este se vuelva un espacio de diálogo y discusión cinematográfica en el cual podamos desarrollar proyectos y sobre todo podamos conocernos entre nosotros. La modalidad de este workshop es la siguiente. Tendremos 2 horas. La primera va a ser una clase teórica donde ahondaremos distintos temas relacionados a los proyectos y a las postulaciones. Tendremos una pequeña pausa entre hora y hora de 10 minutos máximo. En la segunda hora quisiéramos abrir un diálogo y una conversación sobre experiencias y dudas que tengan sobre los temas tocados en cada sesión. El objetivo de esto es que se realice una especie de mesa redonda donde podamos conversar sobre sus proyectos, sus motivaciones y sus incógnitas, y también sobre los nuestros. El protocolo básico de convivencia de este workshop va de la siguiente manera. En primer lugar, sería buenísimo que todos enciendan sus cámaras para poder saber con quién estamos tratando, para no hablar solo a nombres. Por otro lado, mantener siempre sus micrófonos apagados para que no haya distracciones en la ponencia. Y por último, en caso de que les surja alguna interrogante o alguna pregunta, hemos activado el chat y quisiéramos que escriban la palabra pregunta en mayúscula seguido de su interrogante, para así nosotros poder ir recopilando sus inquietudes y hacerlas en los momentos más oportunos. También creamos un grupo de WhatsApp para seguir comunicándonos, así que los que quieran ser parte de este grupo de WhatsApp, en el chat les estamos dejando el link para que se unan al grupo. Por último, y para ya no alargar más esta introducción, queremos agradecer a todo el equipo de producción de Incubadora por hacer realidad esto. Y también a Nueva Acrópolis de Ecuador, Escuela de Filosofía a la manera clásica, que nos ha brindado sus plataformas tecnológicas para que este encuentro se dé de la mejor manera. Pueden conocer todas sus actividades a través de sus páginas de Facebook e Instagram. Sin más que decir, les dejo con Soledad Santelices, productora con más de 10 años de experiencia en el medio cinematográfico. Ha producido varios largometrajes que han sido seleccionados en distintos laboratorios, festivales y WIPs a nivel mundial. En Chile, como parte del proyecto L90 Cine Digital, asesoró a más de 20 largometrajes en producción ejecutiva y actualmente es la CEO de Incubadora y se encuentra produciendo los largometrajes Cuentero, Rotacismo y el corto stop motion Penas. También se encuentra desarrollando su ópera prima El Rito. Pido un fuerte aplauso en lenguaje de señas, así de esta manera, para empezar y dar la bienvenida a nuestra ponente. Espero que disfruten de su conocimiento y pues bienvenidos. En el chat ya está el link de WhatsApp. Bienvenidos. Buenas tardes. La verdad nos sorprendió muchísimo la cantidad de inscritos que tenemos y yo creo que eso hace evidente la gran carencia que existe respecto a la postulación a fondos y las grandes interrogantes que tenemos de cómo manejar una postulación a fondos,
Creo que siendo eso como una apuesta de una vez al año, el equivocarse se vuelve dramático. Es todo un tema y hay todo un mundo detrás de la postulación a fondos. Esperamos que en estas 9 sesiones podamos profundizar lo más posible. Hoy día vamos a hacer una introducción mucho más general y vamos a hablar como de la parte más central de un proyecto que, si bien parecería ser como uno dice, pero yo quiero saber cómo lleno el formulario, sin esa parte central, el poder llenar un formulario no tiene mucho sentido, porque no voy a lograr llegar a un fondo, justamente porque el proyecto no tiene aquello fundamental que hace que el proyecto tenga sentido. Así que bueno, vamos a ir paso a paso. Espero que podamos tener como una interacción. Mi idea es ir haciéndoles preguntas. Yo creo que hay muchas cosas que uno asume como realidad, como el cine se hace así o funciona de esta manera, o no sé, mucho pasa que la gente dice, es que yo no paso una película porque no tengo los equipos, y en realidad eso es como la patita final para hacer una película. Entonces sí, la idea es también desprogramarnos ciertas ideas preconcebidas que tenemos, empezando por, siempre se cree que los fondos, o yo lo he escuchado mucho, que los fondos se ganan con palancas. Y esa es una idea súper equivocada. Y es importante sacarse esa idea de la cabeza, porque si uno cree que los fondos se ganan con palancas, uno ni se arriesga, digamos. Como, ¿para qué voy a hacer el intento si yo no conozco a nadie en el ICA o en el IPSI ahora? O yo no soy parte del medio, que es algo, que es un misterio, digamos. Entonces, ¿para qué voy a postular? Cuando en realidad los fondos se ganan con buenos proyectos. Y en ese sentido también entender que si yo no gano un fondo, tiene que ver con la profundidad de mi proyecto, más que con creer que el medio no me quiere, claro es que yo no conocía al jurado. Sin duda que pasa mucho que uno conoce a uno que otro miembro del jurado, sobre todo si es que uno está yendo más a mercados, pero en mi experiencia jamás ha sido una razón para que te den un fondo. Sería muy irresponsable que las cosas funcionen así. Entonces sí me parece como valioso sacarnos esa idea de la cabeza, porque no nos hace ningún bien tampoco, ¿no? Porque si no, no asumimos el riesgo de postular un fondo. O no pulimos con profundidad y más dedicamos el tiempo a descubrir quién está detrás de la postulación que a de verdad tener un muy buen proyecto. Y suele ocurrir mucho que los fondos, los buenos proyectos, ganan fondos y también quedan en laboratorios. Entonces no tiene que ver con a quién yo conozco, a quién yo no conozco, sino que tiene que ver con esa profundidad que tiene mi proyecto y cómo de esa profundidad se abre hacia la coherencia. Si vieron en el mail que les mandamos, el gran tema de hoy, de la jornada de hoy, es la coherencia. Y es un poco lo que vamos a ir profundizando de a poquito y entendiendo ciertos elementos. Pues bueno, les voy a compartir. ¿Ahí se ve? Ya, perfecto. Bueno, como saben, este es un taller de postulación a fondos y laboratorios, y hay que tener una cosa clara, que los fondos y los laboratorios están pensados para el cine de autor. El cine comercial tiene otros espacios. O sea, si yo tengo una película que está pensada en una lógica totalmente comercial, hay un esquema de financiamiento que tiene que ver con inversionistas, que es como funciona la gran industria hollywoodense, por ejemplo. Tiene que ver con los inversionistas, tiene que ver con un retorno, tiene que ver con un modelo de negocio. ¿Por qué los fondos apuntan a cine de autor y no están apuntando a este cine más comercial? Porque los fondos estatales tienen un fin de construcción cultural. Esa es la razón por la que el Estado tiene que subsidiar películas, porque tenemos que construirnos culturalmente. Se dice que un país sin arte, sin construcción cultural, es un país sin espejos. Y si no nos vemos al espejo, no podemos construir nuestra identidad. Y entonces, esa es la razón por la que el Estado tiene que entregar subsidios a la producción cultural. Y no es una casualidad, digamos, no es una exigencia porque nosotros necesitamos trabajo, sino porque hay un rol del Estado, que además es un rol súper intangible y súper simbólico, que tiene que ver con
construirnos. Y por eso es que se busca un cine de autor y no un cine comercial, donde las reglas que rigen son totalmente diferentes. En el cine comercial tenemos un Star System, por ejemplo, que quienes venden la película son las estrellas. A nadie le importa quién dirige, quién produce. La gente dice, vamos a ver la última película de Brad Pitt. No dicen, vamos a ver la última película del director, ni siquiera saben el nombre porque el Star System mueve al cine más comercial. El cine de autor viene a ser este cine y que hay una necesidad de subsidiarlo porque el cine de autor, si el cine de autor está supeditado a las normas del mercado, hace que esa autoría se pierda porque estoy complaciendo al mercado. Y por eso es tan importante que nuestros estados subsidien ese tipo de cine. Pero ahí hay también una serie de prejuicios respecto al cine de autor, ¿no? Yo he escuchado mucho, es que yo no quiero hacer un cine lento, o yo no quiero que mi película sea aburrida. Y nada tiene que ver el cine de autor con hacer una película aburrida o con hacer una película lenta. Habrán autores que sí tengan una visión mucho más contemplativa, pero no es una exigencia el que la película sea contemplativa para que se considere cine de autor. Cuando estamos hablando de cine de autor, estamos hablando de ese qué va a ser súper importante todo el tiempo, porque nosotros estamos muy preocupados del cómo, que es la historia, y no del qué, que es aquello de lo que yo voy a hablar, que es la tesis, que es el centro de la película. Entonces, cuando te pregunté qué y de qué, cuál es el qué, porque además a partir de ahí surgen todas las estrategias de financiamiento, surge toda la búsqueda de laboratorios, etcétera, porque ese qué se alinea de una manera más coherente con un festival que con otro. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Feriado, que es una película ecuatoriana, paréntesis, nos ha sorprendido que no solamente tengamos personas de Ecuador, y eso es como muy emocionante porque eso implica que esta idea de generar redes y de conocernos no se queda en Ecuador, sino que se amplía a Latinoamérica y eso es muy valioso. Yo creo que es impresionante cómo nosotros no conocemos nuestras propias películas, ¿no? Yo pienso en La Gente Topo, por ejemplo, La Maite Alberdi, película chilena que ahora está nominada al Oscar. ¿Cuántos de los latinoamericanos las hemos visto y cuántos la están viendo hoy día porque está nominada al Oscar, ¿no? Porque la academia gringa nos está diciendo que hay que ver. Entonces es súper importante que veamos nuestras películas. Bueno, Feriado es una película ecuatoriana que habla de un descubrir sexual homosexual de un chico adolescente en el contexto del feriado bancario. Y cuando Feriado estaba buscando su ruta de festivales, uno ya sabía que era muy posible que Feriado se estrene en Berlín. ¿Por qué? Porque Berlín le ha prestado una especial atención a todo el tema LGBTI. Entonces, cuando uno entiende el qué, que es aquello de lo que habla la película, uno puede armar estrategias en todo. Y entonces uno puede armar una estrategia coherente. Porque si llega una película a decirme, sí, esta película se va a estrenar en Rotterdam y en Sundance y en Guadalajara y en Berlín y en Cannes, es como que uno dice, wow, aquí no tenemos claridad de nada, estamos disparando a todos los festivales que me suenan importantes para que crean que yo apunto al grande. Y en realidad lo que uno busca es que el proyecto esté coherente con aquel qué, con ese tema central del cual va a hablar la película. Después está la visión propia del mundo, que esa es del autor. Y ahí hay un elemento importante porque cada persona tiene una visión propia del mundo, ¿no? Y única del mundo. Y esa visión propia del mundo es producto de nuestro contexto cultural. ¿En qué entorno hemos crecido nosotros? De tal manera que nuestra película tiene que ver, mi visión del mundo es producto de ese contexto cultural. Ayer escuchaba, me acabo de olvidar el nombre, del director de la película Campeones, hubo una masterclass de él, un director español. Campeones es una película de un tipo que tiene que entrenar por castigo, por dañar propiedad pública. Un entrenador de básquet profesional lo llevan a entrenar a un grupo
de chicos discapacitados. Y hay algo en esa película que es muy de historieta. Y ayer en la masterclass él decía, yo crecí leyendo a Tintín, leyendo a Asterix, leyendo a todas estas historietas, y uno ve todas sus películas y dices, claro, o sea, este hombre refleja en una película que si es que, no sé, lo hubiera dirigido Ana Cristina Barragán en Ecuador, tendría un tono totalmente distinto y tendría una carga diferente. Y Los Campeones tiene un toque de humor y cada personaje está construido casi como si fueran personajes de historietas. Entonces uno va entendiendo eso, que cada director tiene una visión propia del mundo producto de su historia. Y ahí hay un ejercicio complicado porque uno se tiene que abuenar con uno mismo y con su propia historia, con su propia cultura, con su propio contexto. Porque si yo parto de la vergüenza de no me gusta quién soy, no me gusta lo que soy, no me gusta mi entorno, entonces, ¿de qué me agarro para crear? Todos tenemos una construcción cultural que nos lleva a ver el mundo de una manera. Y ese es el ejercicio de búsqueda al interior de cada autor. Cuando hablo de autor, evidentemente estoy hablando de autor y autora, de forma más genérica, digamos, pero sí es importante eso, reconocer y mirarse para adentro de qué elementos, porque yo conozco ciertas cosas por mi formación con una profundidad que nadie más las conoce. Y si no tengo, si no, son películas superficiales y anecdóticas donde los personajes son muñecos al servicio de una trama. Entonces tengo unas marionetas que les van a pasar cosas para que la trama avance. Pero no voy a tener esa visión propia del mundo de la cual surge el conflicto del personaje por lo general. Y esa visión propia del mundo es la que se condice con este qué tan importante que es la tesis de la película. Por eso Herzog decía, no vayan a la universidad, salgan a la calle y vivan. Porque si no vives, no tienes una visión propia del mundo. Y si no tienes una visión, no tienes nada que contar. Y el punto es ese, ¿qué tenemos que contar nosotros? ¿Con qué necesidad, además? Bueno, ha sido como una semana súper intensa para nosotros porque estuvimos en 2 laboratorios en paralelo. Entonces tengo como un montón de referencias frescas de charlas en las que estuve esta semana. Y estuvimos una de Damián Alcázar y una chica le pregunta qué puede hacer un joven, una joven cineasta para convencer a alguien como Damián de que actúe en su película. Y él respondió a tener una necesidad de decir algo. Si es que tú a mí me convences de lo que tú quieres decir es una necesidad real y profunda, yo no te puedo decir que no. Por, justamente porque tienes algo que decir, porque además uno se va a pasar 5 años de su vida mínimo, o sea, hasta que ruedas la película y después 15 años más. En realidad las películas no mueren nunca, entonces uno va a pasar toda su vida casada con una película. Son los matrimonios que duran en el tiempo, porque no te puedes liberar de la película. Entonces, si no tienes un deseo profundo de hablar de algo, ¿y qué va a pasar? Que con el tiempo posiblemente aquello de lo que tenías la necesidad de hablar mute, pero si no hay un deseo profundo de decir ese algo, a la primera vez que no ganes el fondo te vas a ir. Porque qué pereza. Porque finalmente el hacer cine implica un compromiso, como que uno se compromete con el cine. Uno vive para el cine más que uno vivir del cine, ¿no? Hay una cierta valentía detrás de decidir hacer una película, sobre todo en nuestros países donde los fondos son pequeños, donde la competencia es muy alta, digamos, como, y no hay fondos para todos. El asumir, el producir una película, dirigir una película implica un ejercicio de valentía profundo, ¿no? Y de no renunciar a ella después de 5 años. Entonces, sí, esta visión propia del mundo, que viene justamente de la dirección, es muy importante. Y cuando una persona evalúa un proyecto, ya sea para un fondo, para un laboratorio, lo primero que va a revisar es esa visión propia del mundo. Si es que esta persona tiene o no una visión. Si no, siguiente proyecto. Por eso les digo que es importante hacer la diferenciación entre el cine de autor y el cine comercial, porque en el cine comercial las preguntas van a tener que ver con qué potencial de taquilla tiene. Por ejemplo, Dedicada a mi ex, que es una película ecuatoriana que acaba estuvo en salas hace unos meses
y ahora en Netflix, y que fue un éxito de taquilla brutal, claro, es una película que está construida desde el lugar del cine comercial, que tiene todos los influencers de toda Latinoamérica y que evidentemente quienes se metieron a invertir en esa película no hicieron un análisis de cuál es la visión profunda de la ex, no. El análisis es, ¿esto vende o no vende? ¿Y por qué vende? Por estos elementos. Bueno, cuando un evaluador va a decidir a quién darle un fondo o a quién seleccionar para un laboratorio, la primera pregunta que se va a hacer es, ¿esta persona tiene una visión propia del mundo o no? Y esta visión propia es única, digamos, o es una visión como muy al servicio de cómo se entiende el mundo en términos genéricos. Ahí también aparece la visión propia del mundo contingente, ¿no? Que es muy importante. Hay temas que están en la palestra, digamos, que están en el centro. Todo el tema mujeres hoy día tiene un peso muy relevante. La búsqueda de la voz femenina, sin duda, que entra a jugar, afortunadamente también, con otro peso. ¿Por qué? Porque son los temas que hoy día nos parecen necesarios para también producir el cambio social, que es parte de uno de los fines que se plantea del cine. ¿Sí? Y bueno, junto con esa visión propia del mundo aparece el otro elemento, que es el estilo y el lenguaje. Cuando uno ve una película, uno puede reconocer la mano detrás de quien la dirigió. Cuando hay un autor, ¿no? Y la película puede moverse y puede cambiar de tamaño, de producción, etcétera, pero uno reconoce porque hay algo ahí que hace que se haga evidente esa mano de dirección. Y eso también es producto de nuestro contexto cultural. Cómo yo veo el mundo y cómo yo lo veo estéticamente. ¿Cuáles son mis referentes? Que hoy día con la globalización es muy interesante porque de repente tienes una chica ecuatoriana con referentes otaku, entonces empiezan a surgir unos mestizajes artísticos muy interesantes. Y eso es totalmente producto de la globalización, ¿no? Pero tiene que haber un elemento propio y único de este mundo y que después de eso se traducirá en cómo pongo la cámara, etcétera. Pero este estilo y este lenguaje son fundamentales para que el cine de autor empiece a tener sentido, empiece a pasar a pitch para el fondo, empiece a quedar seleccionado en un laboratorio. Si no hay estos dos elementos, y qué es la gran pregunta que uno se tiene que hacer, ¿cuál es mi visión y cuál es mi lenguaje? Y que no es algo inventado, no es, uno tiene referentes, por supuesto, y uno es consciente de sus referentes, los reconoce, pero uno no puede forzar a sus referentes. Que cuando uno es estudiante de cine, uno quiere que sus referentes sean, no sé, Tarkovsky, porque tiene sentido, ¿no? Pero de repente resulta que Tarkovsky y yo no dialogamos tan armónicamente y por lo tanto me voy a buscar mis referentes. Porque las escuelas tienden a meternos en un cuadrado que está bueno porque es formativo, pero el caminar posterior es descubrir mis propios referentes, cuáles me resuenan a mí internamente. Porque si no son apropiaciones de referentes muy forzadas y muy no armónicas. Entonces hay un ejercicio ahí, por eso es que el hacer cine es como volcarse hacia adentro, como hay un ejercicio ahí psicológico de conocerse, que no tiene que ver con exorcizar los demonios, ¿no? No es que yo haga una película para sacar mis traumas y que el resto vea mis traumas, sino con mi historia, ¿qué creo? Porque además, si es que me queda mi trauma, el trauma se puede terminar con la primera película. Y la visión del mundo, en cambio, es mucho más amplia, porque hay que recordar que el cine, si hay algo de lo que habla el cine es de la condición humana, ¿no? Estamos hablando del ser humano. El punto es que cada uno tiene una visión distinta del ser humano. Y esa visión que yo tengo del ser humano es la visión que va a hacer va a teñir mi película. Si no tengo eso central claro, de ahí en adelante todo el proyecto se va a empezar como a descuajar. ¿Cómo yo hago un presupuesto sin tener eso claro? Y uno cree que eso está divorciado. Nada está divorciado de este eje central. Y tomo decisiones al servicio de la visión del mundo. Eso significa que cuando uno decide producir una película,
cree ciegamente en la visión que tiene aquella persona que va a dirigir. O si no, bueno, vamos a hacer un ejercicio. He escogido 4 películas, vamos a ver los trailers. Son 3 óperas primas, todas son latinoamericanas, 3 óperas primas. Una es tercera película y es un documental, después un largo de ficción y esta tercera película, un poco para asentar, porque esto es sin duda la parte más abstracta. Por eso les decía, uno dice, ya, pero ¿cómo hago el presupuesto, el formulario, el ICA? Ya, eso, por eso son 9 sesiones y no 4, porque es muy, muy largo el caminar hacia una postulación de fondos y de hecho vamos a verlo igual, medianamente por encima. Pero si yo no tengo eso y si yo no entiendo eso, todo lo otro me queda como colgando. Entonces, como hoy día vamos a hablar de la coherencia, nos vamos a quedar mucho en poder entender el estilo, el lenguaje y la visión del mundo de estas películas. Vamos a empezar con Alba, película ecuatoriana. Debe ser la película ecuatoriana más premiada del país. Además, su directora, Ana Cristina Barragán, ha ganado todo aquello a lo que Ana Cristina postula, gana. ¿Por qué? Porque tiene una visión del mundo muy clara y tiene un estilo que es inconfundible. Y de su primera película, Alba es su ópera prima, ahora está por estrenar La piel pulpo. De su primera película, la segunda, hay un crecimiento brutal. Sin embargo, se sigue reconociendo su estilo y su visión del mundo. Entonces vamos a ver el tráiler de Alba y como no todos han visto esta película, Alba también estuvo en muchos laboratorios, es un gran ejemplo de este cine de autor del cual les hablo. Como no todos han visto la película, yo voy a hacer un pequeño resumen para hablar de la visión del mundo, pero sí podemos identificar ciertos elementos estilísticos detrás del tráiler que vamos a ver, ¿sí? Y cómo se ve su mano. Evidentemente, cuando vemos la película, el estilo se hace mucho más fuerte. Uy, espérame un segundo que se me desordenó todo. Ahí voy. Ya. ¿Cómo te llamas? Alfa. Perdón, ¿cómo? Alfa. Alba, ya. Eso no puedo. Queremos jugar. Alba. ¿Qué es eso? Me hice una nueva amiga en el cole. Se llama Eva. Y jugamos en el carrusel. ¿En qué le puedo ayudar? Unas toallas femeninas. ¿Con alas, sin alas? Unas pequeñas para niña. Date un beso con Alba por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Eso. Mata a esa polilla. Alba, 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 Alba. ¿Tienes Alba, 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 Alba.
como una sonrisa eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú. Bueno, como pudieron ver, Alba es una película, es el clásico Coming of Age, que básicamente es una película de crecimiento. Alba, su madre se enferma y por lo tanto tiene que ir a vivir con su padre, que es alguien a quien ella prácticamente no conoce y de quien siente una gran vergüenza. Porque ella, como adolescente, quiere pertenecer al grupo del colegio y el padre es la antítesis de lo que implicaría pertenecer. En este viaje, Alba termina entendiendo que su fortaleza interna está en reconocer quién ella es y reconocer lo que ve en su padre, aceptarlo en ella misma. Es una película, el qué de entrada es el bullying, pero sin duda tiene que ver también con el fortalecimiento interno desde la identidad y la pertenencia. ¿Qué elementos vieron ustedes propios del estilo? El estilo de Ana Cristina es totalmente identificable en sus cortos, en su... Yo sé que con un tráiler es complejo poder llegar como muy lejos, pero un poco me parece interesante que tiremos un par de líneas. Nadie se aventura. Cámara en mano, mucha cámara en mano. Íntimo, tal cual. Es una película en términos de estilo, es muy íntima y esa intimidad es por la cámara en mano, justamente, porque estamos ahí con ella, ¿no? Estamos como muy cerca. Hay otro elemento que es la naturaleza, o sea, el sol juega un rol dentro de, y también los animales, esta mariquita que aparece de algo que está en toda la película, dándole a la naturaleza una cierta magnificencia o un cierto, que en La piel pulpo eso se dispara muchísimo, pero siempre la naturaleza tiene una presencia y parecería ser que está ahí el fortalecimiento interno de este personaje, ¿no? Es como frente a todo el bullying y a todo el rechazo de sus compañeras, el estar con una mariquita, esa sensibilidad que tiene por los animales, es una respuesta para el personaje. Y eso se traduce en un tipo de luz, hay una preocupación por la actuación muy natural también, hay una búsqueda estamos como siempre muy adentro con los personajes, estamos muy con ellos. Y esos son marcas propias de dirección. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver... Ya. El tráiler de Ya no estoy aquí, esta es la película que les decía que es una tercera película, ha sido como muy relevante en México. Y es una película igual, con una sensibilidad muy propia, y me parecía interesante poner esta película justamente para salir de esa idea preconcebida que tenemos de el cine de autor es un cine lento. Alba, por ejemplo, sí es una película que va mucho más a la contemplación y que se queda en esa intimidad cotidiana, mucho más. Y que es una película que claramente no se rige ni un poco en los códigos del público. Bueno, Ya no estoy aquí, es una película también muy autoral, sin embargo, en términos de lenguaje, de ritmo, se va mucho más a una cosa mucho más musical, mucho más, bueno, la vamos a ver y después la comentamos. Así se baila la cumbia Monterrey. Tercos. Puro sin molestar, locos.
siquiera te esperaron, culo. No mames, güey, yo no sabía, güey. ¿Ves? Por andarle pegándole la mamada jugándole el malandrito. Ya le diste la vida a toda tu familia. Y no quiero que te comuniques con nadie. Sí, ¿quién habla? Quiero mandar un saludo para mi raza. Como no, con todo gusto, carnalito. ¿De dónde nos llamas? Acá de Nueva York. Caray, qué international. Ya está paga la canción, ven. Vamos a bailar. 16. How old are you? 17. ¿Tienes otro lugar donde ir? Luego veo. Is there any way that I can take your photograph just like that? Hey, he doesn't speak English. Bueno, ¿quiénes han visto esta película? Este intuyo que es como más... que alguien se arriesgue a decir cuál es el qué detrás de esta película. Por ahí tal vez realidades urbanas, Ese un es poco el la evidencia, un poco el cliché. Ese es más del estilo. Claro, todo su mundo, todo su lenguaje, digamos, es totalmente urbana, es totalmente esta cumbia ralentizada, las colombias que les llaman los mexicanos, que es esta cumbia bajada Pero esta película principalmente habla, y que es muy fuerte, porque es este hombre que se tiene que ir. Exactamente, Adriana dice, el qué sería el dejar tus raíces, tal cual. La pertenencia, tal cual. Es una película que habla de la pertenencia. David Geller dice la pertenencia. Es una película que habla de la pertenencia, al punto que el personaje no puede pertenecer y que para uno sería una tontera que las colombias tengan relevancia, ¿no? Uno dice como, ¿qué tanto? Como no puedes bailar tu música. Pero es ahí donde se construye la identidad de este personaje y por lo tanto esa pertenencia implica el perderlo todo. Ya está. Ya. Entonces sí, esa pertenencia, esa pérdida de la identidad, ese yo soy, que a la final casi todas las películas tienen 2, 3 temas, ¿no? Casi todas las películas caminan hacia el yo soy. Y en el caso de esta, la pérdida de la identidad es el eje central, y en términos de lenguaje, de estilo, es una película que todo su estilo está alrededor del estilo de estos personajes. Podríamos decir que es como casi antropológica en ese sentido, ¿no? Es como podemos ver una tribu urbana de una manera muy clara y toda la película está narrada al servicio de eso. Pero reconocemos la mano. Bueno, vamos a ir a la siguiente, que es Mala Junta, es una película chilena. He escogido un mix entre directores y directoras para que podamos ver una variedad, y es interesante lo que hace Mala Junta. Claudia igual dirige una peli de hombres, una película muy interesante. Y vamos a poder identificar ese estilo producto de su entorno cultural. El entorno cultural de Claudia es muy evidente. Esta es su ópera prima. Fue una película muy premiada y que además fue un éxito en términos de taquilla, pero además ocurrió que cuando empezó el levantamiento social en Chile, porque esta película después estuvo en Onda Media, que es una plataforma donde se puede ver cine gratuito chileno, y Onda Media funciona con una cierta cantidad de reproducciones para que las películas no se... Y pasó con Mala Junta, que tuvo tal cantidad de reproducciones con el levantamiento social que la tuvieron que sacar y después volver a ponerla, y sigue siendo una película que es un boom en términos políticos, en términos sociales, como película, y es una ópera prima, pero aquí vamos a ver la mirada que tiene Claudia respecto a algo muy propio de su historia, porque es una directora mapuche.
Yo confío en mí. Siempre alerta. O Alejandro continúa acá viviendo con usted, o se le ingresa al Sename. Me dijeron clarito que van a estar encima tuyo todos estos meses. Nada de arrancarse. ¿Cuál es la idea de venirse a vivir tan a la chucha? Oye, ¿este también, hijo tuyo? Ese soy yo. Estoy bonita. ¿Qué tanto se tapa, oiga? Como si no lo conociera yo. ¿El que novio, cheito, weón? ¿A quién están güeyando? Oye, andaba ahí con el hijo del Javier. ¿Y qué estaban haciendo? Llévatelo. ¿Qué? Te vio, ¿no? Nada. ¿Cómo nada? Mantelo. Ya, a ver, bota. Buena chegueo, pon. ¿Y en qué anda el parcito? Eso le pasa a la gente que anda haciendo cosas malas, po. A los perseguidos. Oye, Tano, ¿y vos cómo le haces para dormir tranquilo allá arriba? ¿Tantas weas que están pasando para allá? ¿Por qué se hace tanto la weona? ¿Qué wea mamá está descartando? ¿Por qué no te metí en tus weas, mejor pendejo culiao? ¿Qué andáis paqueando? Ya tranquilo, tío, si no estoy haciendo nada. Bueno, otra ópera prima. ¿Qué pueden decir de esta película? Bueno, como su nombre lo dice, Malajunta, lucha social, es interesante porque el tema de lucha social está en segunda. O sea, siempre hay un tema humano, amistad, tal cual. Hay un tema de la condición humana, pero esa condición humana se ve afectada por el entorno social. Entonces, esta amistad se ve afectada por toda la realidad mapuche que se está viviendo. Pero esta amistad, además, hay una cosa que los une, y es el ser Malajunta los dos. La tesis que plantea Claudia detrás de esto es que hay todas aquellas personas que no están dentro del sistema occidental, patriarcal, son Malajunta. Y que además, en el contexto social, hay un sistema que los abandona. O sea, además de que los juzga, los abandona. Entonces sí es una película que en el centro es una amistad, pero es una amistad producto de algo y después se va abriendo hacia lo social, etc. ¿Qué pasa con el estilo? O sea, aquí yo veo dos cosas en la película. Por un lado, todo el elemento mapuche de Claudia tiñe la película de una forma no como un retrato visto desde lejos, sino como una cosa muy natural. Y por otro lado está esta cosa chilena, muy de cómo hablan, de este ritmo, esta rapidez, etc. Obviamente hay todo un tema violento, porque la película está tocando un tema violento, pero cómo se retrata ese tema violento es con todos estos elementos estilísticos que rodean la película, que este universo es único. Podríamos contar la misma historia de dos amigos que son alejados socialmente en el Ecuador y el estilo sería otro, porque el contexto es otro, porque el espacio es otro, la cultura es otra. Entonces es ahí donde conviven, pero en ambas, quien dirige se ha visto teñido por su experiencia, por su entorno, por su realidad, por todo aquello que le ha construido su forma de entender el mundo. Damián dice, tanto Alba como Malajunta tuve el agrado de ver las ediciones del Festival de las Alturas aquí en Argentina. Festival muy lindo que reúne películas de los países andinos, un espacio interesante para conocer más de cerca nuestros países hermanos. Sí, qué bueno y qué importante que hayan festivales que nos permitan conocer el cine latinoamericano. En el caso del Ecuador tenemos el FLAC, que es el Festival de la Casa de la Cultura, que es exclusivo para cine latino también. Y yo creo que sí, es incluso para el proceso de entender esto de lo que estamos hablando, del qué y el cómo, la voz y el lenguaje,
el ver cine latinoamericano se nos hace mucho más aprehensible, como más abarcable, porque es más cercano de alguna manera, como de repente uno ve, no sé, una película de Scorsese y como que es otra lógica, es otro modelo de producción, es otra realidad, no nos es tan familiar. Entonces ver cine latinoamericano sí es un ejercicio para uno, finalmente uno siempre está en formación como cineasta, es un ejercicio formativo también, de identificar cosas que nos puedan permitir reconocer, entender por dónde yo encuentro mi propia voz también, que sin duda es el ejercicio más complicado, sin duda. Todo lo otro es carpintería, todo lo otro ya son papeleo, burocracia, pero eso, no, ya vamos a ver, no es lo único, pero eso, es esa esencia, ese centro, es lo que hace que el proyecto tenga o no tenga sentido. Ricardo Bustillos dice, vemos desde el círculo interno de ellos y vemos el que quiere demostrar abriendo paso su visión del mundo del director. No entendí muy bien. No entendí muy bien el comentario. Si quieres prendes la cámara, Ricardo, si quieres mientras yo preparo el siguiente y último tráiler. Vamos a ver una película peruana que se llama Retablo, que es una joya, también ópera prima, y posiblemente, bueno, dice la crítica, de las películas peruanas más premiadas de la historia. Y sin duda es una película ridículamente premiada. Merecidamente premiada. Kamanan paharing mancho. Ako kayang kana kipay ko nata uirin ay kipah. Gips huk mga rayach kang hijo. Imanas ka tumanariran kichpay ang yampi. Leoy, imanas kang kaitero na magpinyo ka kaimat ang namtakadora na kikimot ang pamtakan. No, y se podría, si algún rato llega... Bueno, ¿qué pueden ver acá? Esta es la historia de este niño, bueno, adolescente, que su vida se conflictúa cuando descubre que su padre es homosexual. En un contexto, su padre es un señor que hace retablos, le está traspasando la tradición familiar en un contexto de la serranía peruana, hiperconservadora, hipercerrada. La posibilidad de pensar diferente es negada, ¿no? Y como este hombre es aislado. Tal cual, imaginarios de masculinidad. Lazos familiares hegemónicos, el amor de padre e hijo. Pero en realidad el gran tema es la idea del macho, como que un hombre no tiene opción en sociedades tan cerradas como estas de no cumplir con el estándar del macho tradicional. Y cómo es absolutamente aislado socialmente. Y ahí el dilema del hijo de sentir que la sociedad le dice que no puede admirar a su padre
y él en su interior queriéndolo y admirándolo. Es muy clara la visión del mundo de este director. ¿Qué pasa con el lenguaje? Justamente Eric dice retablo, encierro. Y aquí el qué y el lenguaje están totalmente juntos. Porque viene a ser justamente la idea del retablo es meter a las personas en estos cuadrados de los cuales no se pueden mover. Y es una sociedad retablada, ¿no? Y todo el lenguaje, la cámara tiende a encerrar a los personajes, está todo el tiempo teniéndolos encerrados. Entonces aquí hay un lenguaje muy en diálogo con la visión del mundo, que bueno, es algo que siempre ocurre en las películas, y es esa combinación de estilo de quien dirige, junto con esa combinación de estilo en función del qué, que viene a ser lo mismo, porque viene a ser esa persona que ese todo, ¿no? De alguna manera es como transparentarse a uno en una película. Ahora, como les decía, eso no significa que yo voy a hacer una película, como después de ver Malajunta y Retablo, uno dice, entonces lo que hay que hacer es irse al campo a grabar películas. No, tiene que ver con reconocerme a mí mismo en mi formación, en mi ser, en de dónde, quién soy yo. Y sí, y pasa que hay gente que dice, no, pero es que si es que está en eso, como en la ruralidad, de ley le va mejor. No necesariamente, porque si la visión del mundo no funciona, no le va a ir mejor. No porque yo ponga una cámara en la montaña, le va a ir mejor a la película. Tiene que ver con toda esta coherencia. Obviamente que el mundo de la ruralidad se vuelve más interesante visualmente, sí, pero si eso no es coherente con lo otro, da exactamente lo mismo. Y uno no puede tampoco pretender ser rural si no lo es, porque de nuevo tenemos estas películas que tienen una mirada incluso como hacia abajo de aquí yo viendo a los rurales, ¿no? Como cuando se llevaba a los indígenas a Francia en una cárcel para que la gente los vea. Como no podemos replicar esa idea de yo voy a retratar a esta gente con una mirada súper occidental porque me va a servir para estar en festivales. Que además eso se nota. Y es ahí donde las películas de nuevo patalean. Es identificar detrás de uno, de su historia, de su visión del mundo, etcétera, hacia dónde quiero apuntar. Y eso nos permite hacer películas honestas. O si no, tenemos películas estériles estéticamente, estériles discursivamente. Y hay una visión del mundo en cada una de las películas autorales. Eso es un autor, aquella persona que tiene una visión del mundo, que la transmite a través de una estética y un estilo particular en una película. Ricardo dice, es el mundo del director que quiere demostrar, tal cual. Siempre es ese mundo que se quiere mostrar. Eso viene a ser como el resumen del cine de autor. Me voy a extender un poquitito más, bueno, igual deberíamos tener hasta el cuarto, ¿no? Por lo menos. Puede que me extienda un poquitito más porque sí es importante dejar ciertas cosas marcadas. Carolina Cardona nos quiere hacer una pregunta. No sé si es que puedes prender tu micrófono y tu cámara y hacerlo. Y también preguntan de qué opinas sobre la gente topo, Sola. No sé si sea relevante mi opinión. Y yo tampoco puedo dar una opinión tan libre de la gente topo. A mí me conmovió, me tocó en el alma, es una historia que tiene que ver mucho conmigo, pero por otro lado también Maite fue mi compañera, entonces la veo con un cariño distinto. Es una película, lo que sí me parece interesante, es una película que tenía opciones de llegar al Oscar por su esquema de producción. Porque la Maite, todas sus pelis anteriores conquistó Europa y con El Agente Topo dijo voy a conquistar Estados Unidos. Y eso lo hizo desde el desarrollo y caminó hacia allá. Y ella lo hizo muy aplicadamente y llegó al lugar donde tenía que llegar. Pero El Agente Topo tiene una visión que es muy clara y tiene un estilo muy claro de la Maite, ¿no? O sea, la Maite siempre toca temas sociales conflictivos muy pesados con un tono muy humorístico. Y El Agente Topo lo tiene tal cual. Y finalmente, creo que en el caso de La Agente Topo, la visión del mundo, el protagonista la dice.
Usted no necesita un detective para saber si su madre está bien o mal. Venga a verla, comparta con ella y ahí va a saber cómo está. Y no abandonen a sus viejos. Es como la película se lo dice directamente, ¿no? Santiago Naranjo pregunta si hay la posibilidad de que exista una película comercial sin que deje de ser de autor. Absolutamente. El punto es que las decisiones no van a estar al servicio del público, sino al servicio de la mirada. Si es que eso se traduce en que a la película, en términos de público, le va muy bien, de hecho, eso es lo ideal, porque si es que hacemos películas pensando en que hay que construir espejos para vernos y nadie las ve, nuestros espejos no sirven de nada. Espejos en la bodega. Entonces uno tiene que de todas maneras proyectarse hacia un público, ya vamos a ver más adelante eso, pero no es excluyente lo uno con lo otro, sino que tiene que ver con las decisiones que tomas. Yo me acuerdo con Soy Mucho Mejor que Vos, que es una película de tinte más comercial, porque es una comedia y tal. Cuando hicimos el focus group, una de las respuestas que salieron del focus es que el final era muy, muy oscuro y que si terminábamos con un final feliz al público le iba a gustar más. Y en ese minuto tuvimos que tomar la decisión de casarnos con la visión del director sobre la expectativa del público. Porque si terminaba con un final feliz, se iba en contra de la visión del director. Y eso ya era tradicional a la película. Pero si no, puede ser que convivan muy bien. Nosotros ahora estamos produciendo Cuentero, que es una película muy pensada para el público, mejor dicho, muy pensada en, la película nace muy desde una mirada autoral, pero cuando miras la película te das cuenta que es una película con potencial público, importante, por varios elementos que tiene. Ya vamos a hablar de la película más ratito. A ver, Carolina, ¿iba a prender el micrófono? Aquí está, ya. A ver, María Laura, ¿cómo piensas que se equilibra la visión única del mundo de cada autor para convertir una historia en algo universal? Porque el tema humano siempre es universal. Es ahí donde se vuelve universal. O sea, por ejemplo, en Mala Junta, la amistad es un tema universal. La exclusión es un tema universal. Pero lo que lo vuelve única es el contexto y es esa visión que tiene Claudia sobre ese tema universal. Pero donde se universaliza es en la condición humana. Porque todos somos humanos y todos tenemos las mismas preocupaciones, digamos. Solamente que las preocupaciones varían, o sea, cómo entiende de esa preocupación varía de un lugar a otro. Pero es eso, si uno ve, no sé, Rauf, me acuerdo de una película que estuvo en el Festival de Quito, que lloramos todos a mares, de un hombre en Turquía que quería conocer, se enamoraba de una mujer cuyo color favorito era el rosado, y él emprende un viaje para saber qué es el rosado, porque él vivía en un lugar apartado en la mitad de la guerra. Bueno, eso, el niño enamorado que emprende un viaje, eso es algo que lo podemos entender. Ahora, la relevancia del color, ¿por qué? Porque tenía que ver con aquello que se pone en la cabeza, y el peso que tiene el color para el mundo turco no tiene nada que ver con el nuestro. Sin embargo, yo puedo conectar con la película porque estaba hablando de algo que yo reconozco. Y además después me enriquece lo otro, que es el mundo cultural. De hecho, hay tres elementos en una película. Está la universalidad, está la visión propia y está la contingencia, digamos. Esas tres, ese triángulo hace que las películas sean imbatibles. Ahora, yo no puedo forzar a que mi película sea así. Por ejemplo, nosotros ahora estamos produciendo un documental que se llama Rotacismo, y el director del documental, él tiene un síndrome que se llama Thatcher Collins, que le generó un problema de audición. Y por esa razón, él tuvo un problema para pronunciar la letra R, que es la letra de su nombre y su apellido. Y a los 24 años toma terapia de lenguaje y empieza, a partir de la terapia y a partir de poder pronunciar su nombre, a hacerse preguntas sobre la identidad. Primero, sobre el sacar la voz física y después sobre el sacar la voz más profunda, digamos. Y en ese caminar empieza a descubrir que su sexualidad va más hacia la bisexualidad y que nunca se ha podido preguntar eso porque al no poder pronunciar su propio nombre, nunca se pudo preguntar quién soy, porque sentía que no era relevante. Bueno, ese proyecto cumple con los tres, ¿sí?
pero porque ese proyecto cumple con los 3 y sin duda que es un proyecto mucho más fácil de producir. Porque la disidencia hoy día es un tema que está como muy en boga. Pero Ricardo no forza la película para que sea complaciente con el momento, simplemente se da. Emilia pregunta a qué me refiero con la contingencia. Hay ciertos temas que son relevantes en el mundo hoy día. Todo el tema mujeres, por ejemplo. O sea, sin duda una película, por ejemplo, estamos ahora en el Sanfic Lab justo con ese laboratorio, con ese documental. Y uno de los acentos que hizo la Gaby al empezar el Sanfic Lab fue: la mayoría de los proyectos son dirigidos o producidos por mujeres. Hay una gran cantidad de mujeres y hay muchos proyectos con una mirada femenina. Sin duda hoy día una mirada femenina tiene el camino un poco más recorrido que lo que una mirada no femenina. O toda la línea LGBTI también tiene un camino un poco más recorrido. Lo que fue hace 8 años el realismo social. Hoy día el realismo social no tiene, en Ecuador en tema documental sí, todavía, pero a nivel internacional no tiene tanta relevancia como tienen otros discursos. Entonces, con el tiempo, los discursos que están como al pie del cañón, digamos, van cambiando. Y sin duda que hay ciertos discursos que hacen la vida de la producción más fácil. Pero no por eso yo voy a forzar mi película a que complazca el discurso, porque se nota cuando no es real. Entonces, ese triángulo es el ideal, pero no siempre está. Y eso no significa que la película no tenga futuro, o no tenga opciones de financiamiento, entrar en laboratorios y tal. Cuentero es una película mucho menos contingente en ese sentido, y sin embargo también ha tenido una buena ruta, ha ganado el fondo, como también tiene, porque tiene, de nuevo, una mirada muy autoral, un mundo muy propio, pero no tiene la patita de la contingencia. Entonces, sí, yo lo veo en paralelo, digamos, rotacismo sin duda es mucho más fácil. Pero eso no significa que yo voy a forzar a mi película a eso. Lo mismo que les decía de la serranía, de la ruralidad. No, las películas, si no son honestas, se notan, y eso sí se nota muchísimo. Carolina nos hace una pregunta, Sole. ¿Qué opinas sobre la teoría de que existe un seteo en los festivales europeos sobre lo que espera de las películas latinoamericanas? Indígenas, pobrezas, naturaleza, etcétera. Depende qué festival. Sí hay festivales que, más que haya un seteo, por ejemplo, hay un tema que Rotterdam lo explicaba y decía, no es que nosotros buscamos pornomiseria, pero Rotterdam es un festival, el Hoovervals y eso son fondos que están hechos por filántropos holandeses que quieren apoyar al tercer mundo. Entonces sí hay una tendencia a mirar el tercer mundo desde como se entiende el tercer mundo en Europa, no desde la pobreza, porque se siente que por eso es necesario. Igual eso ha cambiado bastante en los últimos años. Yo creo que hace como 8 años, eso era, o sea, en Rotterdam, si la película tenía pobreza, ruralidad y lluvia, si hacía frío, ya era increíble, estabas adentro, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, Cannes no lo tiene para nada. Berlín, ni hablar, Berlín tiene una línea muy LGBTI muy clara, de hecho Retablo estrena, ¿no?, en Berlín por lo mismo. Entonces yo creo que de nuevo el meter así como Europa es como muy, muy diverso y hay, por ejemplo, Biarritz, lo que busca es como riesgo, exploración, es como mucho más, o Toulouse, ni hablar, Toulouse sí se va como al chancho con la exploración y es otro público, digamos. Y ahí hay un tema que también explicaba, si no estoy mal, el programador de Hot Dogs de Canadá, y él decía, nosotros programamos para nuestra gente, y es algo que nosotros no entendemos. Los festivales, tanto en Europa como en Norteamérica, digamos, Canadá, Estados Unidos, programan pensando en lo que el público quiere ver. Nosotros tendemos a programar nuestros festivales pensando en lo que nos dice el medio que tenemos que programar. Ellos son muy de su público, entonces, más que ver un seteo como tal, hay cosas que al público europeo le interesan y cosas que no. Y lo que le interesa al público europeo de Latinoamérica son ciertas cosas, pero varía por festivales sin duda. O sea, no es una masa así como que uno diga que bestia todos los festivales europeos para nada. El problema es que, claro, tenemos y es lo mismo con Estados Unidos, ¿no?
Si yo veo a Estados Unidos como una masa, digamos, me pierdo además de la riqueza que me da, no sé, South by Southwest, por ejemplo, que es un festival súper interesante, que es lo que era Sundance antes de que se vuelva como tan comercial y tan de farándula, digamos, pero no podemos como hacer una sola masa, sino que cada festival tiene su mundo y sus implicancias. Perdona, Soledad, te interrumpo 2 segundos. Bueno, mi pregunta va a, digamos, porque desde hace un tiempo he venido viendo justamente eso, ¿no? O sea, como que hay unos festivales que están muy encariñados, no lo llamemos porno miseria, pues, pero están muy encariñados con el ideal de lo que, o el ideal no, pues como el imaginario de lo que es Latinoamérica, ¿verdad? Pero en este momento, digamos, nuestra línea editorial, de alguna manera como productora, está más enfocada hacia lo urbano y, digamos, Bogotá como metrópoli, de alguna manera, muestra un cine muy diferente al que de repente en muchos festivales, no solamente en Europa, sino en general en el mundo, no es lo que se espera, ¿verdad? Entonces, digamos que por eso tenemos, no solo yo, sino varias personas cercanas, como esa idea en la cabeza. Y mi pregunta siguiente sería, ¿cómo hago yo para hacer, digamos, esa ruta que tú tienes un poco más clara? Por ejemplo, yo no tenía ni idea que Berlín le apuntaba hacia un cine LGBTI, o que Cannes definitivamente no tuviera SST, ¿sabes? Como, porque me parece muy interesante lo que tú dices, que al presentarse a fondos, cuando uno arma la ruta de festivales, yo tengo en este momento una película en postproducción, la he presentado varias veces, incluso en Toulouse, y no ha recibido ningún fondo. Me imagino que es por esta ruta también de festivales a los que queremos aplicar, porque, pues claro, uno ve como quiero aplicar a este, que de repente puede suceder, pero si no tengo este conocimiento de cuáles son los festivales a los que de verdad puedo apuntar, seguramente eso le esté bajando puntos pues a mi proyecto o a mi postulación. Sí, hay una estrategia que se recomienda que es súper buena y es reconocer, de hecho, por ejemplo, Film Market Hub, cuando uno postula, cuando uno va a inscribir su proyecto, Film Market es una nueva plataforma de mercado y ellos te ponen dentro de la información sinopsis y tal, y de repente te ponen, es una mezcla de con qué. Entonces es una mezcla de Alba con Ya no estoy aquí. Entonces, ese ejercicio es súper bueno porque uno, buscando películas, sobre todo latinoamericanas, ver mi película es similar a cuáles. Y esos cuáles, ver en qué festivales han estado. Porque así vas a cachar rápidamente por dónde va. Porque claro, uno tiende a creer. La otra opción también, o sea, yo creo que funcionan ambas, es eso. Tú dices, yo quiero estar en Toulouse. Revisar la programación de Toulouse de los últimos 3 años, porque hace 5 años hubo un enroque entre festivales, entonces Locarno hoy día no es lo que era hace 5 años. Se enrocaron entre todos y como que de alguna manera perdimos la pista, porque antes era muy claro, y como se enrocaron, ahora el que estaba en Locarno se fue a Rotterdam, entonces ahora Rotterdam es más lo que era Locarno, pero una forma... Con San Sebastián, Toulouse y el Festival de Lima, ahí yo quedé loca. Todo como que se desordenó de alguna manera. Entonces está bueno eso, ver como que mi película es como tal o cual, y veo dónde estuvo, y de esa manera puedo reconocer también las potencialidades de mi película. Y ese tal o cual tiene que ver con el qué y el estilo. Muchas gracias, Soledad. De hecho, si es que es más, yo creo que Ya no estoy aquí podría ser un buen referente, ¿no? Que es una cosa mucho más urbana. No sé el qué de tu película, pero creo que puede ser un referente. Porque si hay algo que es clarísimo, es que toda película, si es que la película es una película, ¿no? Y no un audiovisual, digamos, toda película tiene un público y hay que hacer el ejercicio de reconocer a ese público. Igual vamos a seguir viendo, porque yo creo que esas preguntas que tú tienes te van a servir para todo lo que vamos a ver, como todo el tema de distribución. Ahí uno comete muchos errores. Y también hoy día, por ejemplo, sí se espera mucho que tú tengas una distribución alternativa.
al servicio del qué. O sea, si tienes una película de cambio social, por ejemplo, si tú no estás planteando una distribución alternativa a nivel comunitario, tu película pierde mucho interés, porque no está siendo consecuente con el cambio social que también, del cual el cine también es parte. Entonces no tiene sentido hacer una película que hable de algo. Por ejemplo, con Rotacismo es de eso. Nosotros sabemos que Rotacismo en términos de público es una película, y lo hemos comprobado ya mucho, de fácil acceso en Europa y la gente se vuelve loca, pero aquí en el Ecuador es una película más bien que le cuesta y que sabemos que no es una película para sala ni de broma y que posiblemente es una película que hay que armarle un circuito gratuito con mucho diálogo y con colegios, porque hay una relevancia detrás de la película que tiene que ver con hablar del tema y con que los chicos puedan preguntar sobre su identidad y tal. Entonces, si es que la película no está pensada en esas dos aristas, ya tienes una pata menos cuando hablamos de la distribución. Y eso sí es súper importante. Bueno, vamos a ver un poquitito, ojalá alcancemos a ver todo. Un montón. Bueno, aquí las imágenes un poco de lo que era Alba. Ya no estoy aquí. Que estas resumen el mundo estético de las películas, ¿no? Malajunta y Retablo. Y siempre estos encuadres encerrando. Bueno, ¿qué es el desarrollo? Y aquí surge otra pregunta importante que de nuevo me gustaría escucharlos. Porque es una etapa que yo creo que no la tenemos tan entendida. ¿Alguien se atreve a decir qué es el desarrollo? Porque tenemos en la cabeza la idea de que es guión, desarrollo, preproducción, producción, postproducción y distribución. Y la etapa guión-desarrollo es como que es una etapa que está media difuminada, que no está muy claro qué onda, qué pasa en el desarrollo. Y ya hay un tema súper importante, porque el desarrollo, estamos hablando de un largometraje, digamos un largometraje estándar, se tomará 3 años de desarrollo, 5 semanas de pre, 5 semanas de rodaje y 1 año de montaje. Y 6 meses de postproducción, poniéndolo así por encima, ¿no? ¿Qué pasa en esos 3 años? Carla dice, es la etapa en la que se trabaja a profundidad la solución estética de la visión del mundo desde todas las áreas. En realidad en el desarrollo todavía no entran las áreas, pero sí tal cual, se piensa mucho la solución estética, pero también la visión del mundo. Porque no es que uno empiece a hacer una película y dice, yo la tengo clarísima, esta es mi visión y ya está. De hecho, me pasó mucho con muchos de los proyectos varios de los proyectos que revisé, un poco la idea, les pedimos los proyectos porque queríamos saber un poco qué tipo de proyectos tienen, también cachar como el nivel, que es súper mezclado en realidad, pero sí me pasaba que muchos proyectos uno ve y dice, este proyecto lo que no tiene claro es la visión del mundo. Entonces puede pasar que llegue un punto en el que te pase eso. Ayer estábamos en una asesoría con Everardo en el Sanfic Lab y una chica decía, yo ya estoy en montaje con su documental. Y el Everardo le hace 3 preguntas claves y le dice, tú no estás en montaje, estás en desarrollo, tienes mucho material rodado, pero sigues en desarrollo. Porque no tienes claro el punto de vista de tu historia. Y eso nos pasa muchísimo. Y uno puede tener un guión escrito y sin embargo no tengo claro el qué. Eso, aquello de lo que quiero hablar, porque aquello de lo que quiero hablar no es el tema, es la visión del mundo sobre el tema. Entonces eso, Malajunta es una película sobre la amistad, ya ok, pero películas sobre la amistad hay 1 millón. ¿Cuál es el tema detrás de la amistad? ¿Cuál es la hipótesis o cuál es la visión del mundo detrás de la amistad en este contexto? Entonces sí, el desarrollo es una etapa en la que se trabaja a profundidad la estética, pero junto con la estética se descubre esa visión del mundo porque, sobre todo en las óperas primas,
no es que uno se enfrenta a alguien que dice, mira, mi visión del mundo es esta, la tengo clarísima, así que vamos a hacer mi película. No tendríamos nada que hacer los productores de ahí. David, ¿el desarrollo de un largo o un corto se diferencia mucho de, por ejemplo, una serie? ¿O verán las mismas dificultades y mismos retos? O sea, bueno, con la serie, el que todo esto se mantiene, lo que cambia es que los materiales que tienes que generar son otros, ¿no? Tienes que hacer el piloto del primer capítulo, la estructura de la serie de la primera temporada, y en el caso de las series, los personajes son mucho más importantes que lo que pueden ser en un largo, por ejemplo, o en un corto. El desarrollo de personajes es como súper, súper importante. Carla dice, también se define el tipo de proyecto que tenemos, de qué se trata el proyecto y se trabaja en función de eso. Tal cual, es entender mi proyecto. Y ahí aparece este rol maravilloso. De hecho, yo espero de corazón que de este taller salgan más personas con muchas ganas de producir. Porque si hay algo que le falta a Latinoamérica son productores con amor por la producción. Es un trabajo maravilloso que no se entiende de todo, ¿no? Entonces, aquí les he puesto a Sócrates. ¿Qué es productor? ¿Cuál es el rol? ¿De qué se encarga? ¿Y por qué está Sócrates? Nos dicen que hacer realidad una idea de todo, todero, hacer que las cosas pasen, darle forma a una idea hasta volverla proyecto, gestión y creatividad, materializar la visión del autor y director. Sí. Es la cabeza del proyecto. Bueno, yo he puesto a Sócrates, yo creo que esa es la labor principal del producto. He puesto a Sócrates porque Sócrates habla de la mayéutica. Y la mayéutica básicamente es hacer parir las almas. Entonces es permitir que ese ser humano pueda conectarse con su yo interior, con su alma, con su yo superior, a través de preguntas. Entonces Sócrates lo único que hacía era preguntar cosas que la gente las daba por asumidas como verdad, y él iba preguntando, y llevaba a la persona a que reconozca que aquella verdad es una verdad bastante cuestionable y que en realidad no es tan así. Bueno, yo tengo la sensación, como productora además, de que esa es la labor principal que tiene uno al producir. Hacer parir el alma del proyecto. Haciendo preguntas, justamente. Son largas horas de conversación con quien va a dirigir para poder entender, que descubra cuál es su proyecto. Porque uno no puede decir, tu visión es esto, uno puede decir, yo intuyo por las palabras que usas que vas por aquí, o vas por acá, o vas por allá. Ahí está Douglas, que estamos viendo una experiencia de hacer parir la esencia de su proyecto, pero uno va por ahí, o sea, estás todo el tiempo, porque mi labor no es decir, esta es la visión y esta es la estética, digamos, pero sí ayudar a descubrir la visión que tiene aquella persona a quien me voy a producir. Y esos 3 años, yo he escuchado muchas veces decir, nos demoramos 3 años en desarrollo porque no hay plata para rodar. Ese es un error profundo. Nos demoramos 3 años en desarrollar el proyecto porque no está clara la visión todavía. La plata es una herramienta, pero no es que bestia, si yo tuviera si a mí me dieran plata, en un mes yo estoy rodando una película, menos mal no nos dan plata porque haríamos malas películas. Porque el desarrollo implica este ejercicio autoral sobre todas las cosas. Este ejercicio de hacer parir el proyecto. Y por eso Sócrates me parece un gran referente, porque son preguntas. Lo único que uno hace al principio de un proyecto es preguntar mucho.
¿Para qué? Para que quien va a dirigir descubra dentro suyo de verdad de qué quiere hablar, porque uno no le puede dar descubriendo, porque uno no dirige. Nuestro ejercicio es sacar de adentro, sacar de adentro. Al desarrollo se le ve como una etapa única de escribir cualquier cosa para después en rodaje darle forma. Que uno puede decidir rodar sin guión, digamos. La primera película que yo produje no tenía guión porque queríamos permitir que la realidad nos afecte y no sé qué. Éramos jóvenes, un poco estúpidos. Igual estrenamos en Rotterdam, igual fue una película interesante, pero terrible. Pero lo que sí hicimos antes de tirarnos al mar y a sufrir en invierno, frío, por eso les decía frío, pobreza, lluvia, fue tener muy claro de qué queríamos hablar y más o menos cómo se iba a enfrentar en términos de lenguaje, pero tal cual, el desarrollo no es, uno no llena formularios para ganarse fondos. Lo bueno de los fondos, personalmente para mí, es que te ponen un acelerador. Entonces, y te llevan a ordenar, porque lo que te piden los fondos de los laboratorios te ordena un montón la cabeza, pero hay muchas horas de conversar sobre el proyecto. Y de escribir y reescribir y repensar y míralo por acá y prueba por acá. Y lo que uno hace al producir es preguntar. Falta interiorizar la idea de la importancia de desarrollo y que los productores dejen de tener afán de producir a medias. Absolutamente de acuerdo, Carolina. Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Darle más importancia al desarrollo y darle más importancia a la producción. Porque también se cree que el productor es el que consigue la plata, ¿no? ¿Y tú qué me vienes a opinar a mí de mi idea? Es como, nuestra labor es ayudar a que descubran el proyecto. Y después, cuando eso está hecho, lo otro es muy fácil. O sea, no muy fácil, no, tampoco seamos exagerados. Pero lo otro es mucho más manejable. Cuando uno tiene un proyecto sólido y coherente, absolutamente coherente, entonces, para uno ya levantar financiamiento, postular un laboratorio, se vuelve un trabajo mucho más simple. Porque en el desarrollo le hemos dedicado muchas horas a conversar. El que hace cronogramas y presupuestos, absolutamente. Y levanta la plata. Eso es perder la posibilidad de tener una dupla con quien crear. Porque quien produce es tu dupla. Es tu dupla que te está ayudando para que no sea tan solitario el viaje tampoco, ¿no? Uno está ahí al lado sosteniendo y tomando decisiones en conjunto, pero sobre todo haciendo preguntas, a veces odiosas. Me pasa que hay gente a la que le produzco de repente es como, deja de preguntarme esas cosas, es como, porque todavía no lo tienes claro. Y vamos más allá, hasta que lo tengas tan claro que no te puedan mover. Sí. Peleas, o sea, porque uno asfixia, sí, y porque uno incomoda. Pero es, y por eso es que yo pienso, se parece a la idea del editor en la literatura, ¿no? ¿Por qué? Porque el editor está viendo, por un lado, coherencia lo que quieres decir, y por otro lado, estilo. Entonces, súper parecido. Pero me gusta mucho pensar, guardando las proporciones, evidentemente Sócrates era un filósofo bastante genio, pero sí la idea de hacer parir el alma de los proyectos. Santiago dice que hay cosas que uno puede negociar y otras no. Ahí está el problema. No estamos negociando, estamos juntos. Estamos haciendo el mismo proyecto. Y las preguntas que uno hace no tienen que ver, no es te voy a quitar esto, no, tiene que ver con llevarte a que descubras. Te voy a ir haciendo preguntas para que tú llegues a descubrir de qué quieres hablar. Para que tú llegues, pero que sea coherente y que cuando yo te haga preguntas incómodas, me las puedas responder. Porque después del jurado, del ICA, del IPSI, de cualquier fondo, te va a hacer preguntas más incómodas. Entonces, un poco lo que uno busca al producir es que esto sea tan coherente y tan contundente que te puedas parar frente al mundo a hablar de tu proyecto sin ningún problema. Entonces, no es una negociación, no es que yo estoy aquí, tú estás acá y nos odiamos. No, estamos haciendo la misma película. Entonces, no hay nada que negociar. Las cosas no se negocian en el cine. Se negocian otras cosas. Pero el director, productor, uno no puede estar negociando, uno está creando junto. Y lo que uno hace es hacer preguntas, es descubrir ese centro. Karina dice, si además quieres tener palmas en tu película, vas a pasar por jurados. Uno hace el papel del jurado durante el desarrollo.
de alguna manera les cuidamos y les preparamos para lo que viene, sin duda. Sin duda. Y que además, porque uno puede producir varias películas al mismo tiempo. Una persona no puede dirigir varias películas al mismo tiempo, con excepciones, pero eso no existe, de que hago 3 películas en un año. Fassbinder lo podía hacer, pero en estudio y con otra industria, ¿no? Pero como uno sí está produciendo varias películas en paralelo, tiene una visión mucho más amplia de muchas cosas. Entonces tienes una persona que te puede... Es al revés, somos una guía que aporta, no somos aquel mal necesario que hay que tener porque si no, no me dan el fondo. Aquí hubo un escándalo cuando en el fondo de desarrollo exigieron que se postule como productor. Dijeron, ¿por qué? Es el colmo. Y es como, no es el colmo. Como no puedes desarrollar una película sin tener a alguien que te produzca. Y no porque te va a levantar la plata, sino porque te va a llevar a darle forma y coherencia a tu proyecto. Y esa es la labor de quien produce. Y eso es súper importante de empezar a valorar el desarrollo y valorar la producción. Porque el desarrollo es de la producción. Y esa es la instancia que está olvidada. Entonces creemos que no, lo he escuchado. En el desarrollo, acá se escribe el guión y se piensa el lenguaje y acá producción está levantando plata. Y después se juntan para hacer la película. No, estamos todos juntos. Y cada vez más se ha atendido a eso. Antiguamente en los laboratorios había laboratorios de producción, que iban quienes producían, y laboratorios de dirección, que iban quienes dirigían. Hoy día los laboratorios van las 2 personas. Porque no se concibe una película sin esta dupla. Y esta dupla no es la que te consigue los equipos. Es la que te hace preguntas para darle coherencia a tu película. Si no tenemos esa coherencia, olvídense de fondos, olvídense de laboratorios. Por eso quería empezar por acá. Porque es el centro fundamental detrás de la película. Si no tenemos eso, no importa cuántos laboratorios postules, no importa cuántos fondos, por ahí tendrás un golpe de suerte, pero es preferible darle 1 o 2 años a pensar el proyecto que apurarse y empezar a postular porque quiero postular, ¿no? Eso no tiene mucho sentido. Y esa dupla es muy interesante. Y es una dupla, es un ejercicio bien profundo. Porque uno a veces cree que no, mira, pero aquí está la historia, ya, pero ¿de qué? ¿De qué quieres? ¿De qué? ¿Por qué? Porque yo que te conozco, ¿por qué? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde la apunto? Y empezar a disparar por todas partes hasta descubrir por qué y qué. Y si es necesario hacer ejercicios de tono y como es hacer parir el alma al proyecto. Sé que es un poco abstracto, pero bueno, creo que se entiende conceptualmente. Es necesario tener esa dupla. Es bien complejo, no. Porque entonces uno tiene que ser un poco esquizoide y estar de un lado y estar del otro y hacerse las preguntas. No tiene que ver con cuánta plata levantas, en qué te gastas la plata. Tiene que ver sobre todo en profundizar, irse lo más abajo posible para llegar al meollo central del proyecto. Y por eso, en mi experiencia, a pesar de que se dice de guión, desarrollo, pre, en mi experiencia, el desarrollo es una etapa macro en la cual además se escribe el guión. Porque el desarrollo va a modificar mucho el guión. Muchísimo. Uy. Entonces, el guión entra dentro de este proceso. Porque si no lo vemos como técnico, ¿no? En el desarrollo levantamos financiamiento y no sé qué. El guión se va a ver muy modificado. Nosotros con Cuentero ganamos el fondo este año que pasó, estamos por abrir pre, digamos, y hace una semana, recién medio, falta todavía, cerramos el guión. ¿Por qué? Porque la visión del mundo del director, que está por ahí, se hizo evidente hace 3 meses. Siempre estuvo en el aire, siempre se intuía, habían cosas que se veían, se entendían, hay un mundo estético que es evidente, pero la visión más profunda llegamos hace 3 meses. Y eso hace que el guión tenga un giro brutal. Y hoy día nuestra asesora de guión nos dijo, me gusta, y es como, ya, uff.
hemos llegado a un punto en el que estamos todos contentos con la película, sobre todas las cosas, porque yo leo la película y veo a Eric en la película. Y entonces estoy tranquila, porque estoy haciendo su película. Y cuando él dirija la película, va a poder dirigir siendo él. Si no, no funciona. Entonces la labor de, y es, ay, pero que joda, escribir el guión de nuevo. Sí, sí, porque la visión es otra. Y vale la pena, porque entonces después, cuando tenga que decidir dónde poner la cámara, no le va a costar nada, porque es su visión. Entonces es como, pasa nomás. Entonces ahí está el meollo fundamental detrás de hacer una película. Y ese es el ejercicio más complejo, más tedioso, más largo. Y uno cree, no, si yo lo tengo claro, de verdad hay que preguntárselo 1000 veces. Porque siempre la película puede ser más profunda de lo que yo creía. Siempre puede emocionar más, siempre puede tocar, calar más hondo, siempre puede ir más allá. Pero eso implica una dupla que conversa y conversa y conversa y conversa y conversa sin parar. Por eso hay que ser muy amigos en las duplas. Y que se vuelve una cosa así de soporte, o sea, es como, es inseparable eso, es como, con rotacismo me decían en una asesoría, tú vas a ser como la psicóloga, es como, por supuesto, porque además Ricardo está viviendo una experiencia de exposición muy fuerte y evidentemente que uno al producirlo tiene que sostener, hasta por la película, porque si no se me va y me quedo sin película. Entonces, obvio que es un ejercicio y por eso decidir producir una película es una decisión como bien profunda, no es a la ligera. Uno no puede querer, ya, sí, saquémoslo rápido. Es imposible sacar una buena película si uno no está dispuesto a comprometerse con la visión de otro y a acompañarlo a descubrir la visión de la otra persona. Es un compromiso peor que un matrimonio. Bueno, vamos a... Si no se nos va... ¿Se murió la compu? Bueno, aquí hay un esquema que me parece que es muy útil para entender esto de lo que estamos hablando. Como les decía, está el centro profundo y después nos vamos abriendo, porque es una película, es complicadísimo, ¿no? Son muchos años y uno se va olvidando de cosas y tal. En el centro está la idea, ese qué del que tanto hemos hablado, esa cosmovisión, esa visión del mundo. Eso está en el centro y eso es intocable y eso no es, estamos hablando del cine de autor, ¿no? Eso no es transable. Lo difícil es encontrar cuál es, pero eso no es transable. Una vez que yo encuentro eso, yo no lo puedo transar porque si no, cuando lo dirija no voy a saber dónde poner la cámara. En el siguiente está el lenguaje y la estética, que tiene que ver con justamente cómo la película se va a ver, ¿no? Que decíamos, y que sí es parte del estilo de quien dirige y de alguna manera están juntos, ¿no? Y finalmente, aquí lo estamos viendo a nivel literatura, tengo un amor profundo por la literatura, y acá lo estamos viendo a nivel cinematográfico. Está el lenguaje y está la gramática. Entonces, si uno piensa en un poeta, si el poeta no tiene la gramática, no puede escribir poesía. Pero evidentemente el poeta no está obsesionado con la gramática. O sea, el poeta me dice, es que cuando yo sepa el sujeto, verbo y predicado, voy a poder hacer un poema. Ya, pongo este ejemplo porque sí nosotros creemos que cuando yo tenga la cámara voy a poder hacer una película. Y la cámara está al nivel de la ejecución. La cámara es la gramática, la técnica en general. Y que si yo no tengo una buena gramática, evidentemente aquello que estoy escribiendo no llega. No es que la técnica no importe, importa y mucho. Pero la técnica no puede ser el centro del proyecto. La técnica está afuera y como está afuera es lo que se ve, es lo que se expone, pero es la forma que contiene esa idea que es el núcleo central de la película.
y que es el qué, el famoso qué. El tiempo que le dedicamos es al qué, y lo otro viene por consecuencia. Ahora, hemos llegado a la coherencia. Entonces, ¿qué tiene que tener un proyecto para ganar un fondo, para ganar un laboratorio, para quedar seleccionado en un laboratorio? Coherencia. Coherencia de pies a cabeza en todas sus posibles aristas. Porque si yo dejo una arista suelta, perdí. Y ahí les voy a contar una anécdota. Nosotros postulamos con Cuentero, 3 años postulamos al fondo. El primer año, el ICA hizo una declaración porque cambió el director y dijo, vamos a apoyar películas con una tendencia más hacia el público. Y Cuentero es una película de un cuentero, basada un poco en el imaginario del cuentero de Muisne, que ya tiene un check de público porque es una película, es un personaje como muy conocido acá. Las estafas son sabrosas para el público. La película ocurre en un contexto de fiestas populares y es una película muy popular. Entonces nosotros postulamos diciendo, entramos como en buena condición a postular al fondo porque el ICA hoy día favorece las películas con una tendencia más de público y nuestra película es evidentemente una película muy de público. La música que está escogida, etc. Bueno, también la película es irónica en su estética. Está todo el tiempo contradiciendo la emoción de la película. Entonces se nos ocurrió la gran idea de empezar la primera escena en la cárcel con el señor de la cárcel, un poco arranca, se cacha todo este movimiento medio mafioso que hay en la cárcel, pero como la película en su estética es irónica, el carcelario estaba escuchando una canción de música clásica, una sinfonía. La 9ª Sinfonía de Beethoven. La 9ª Sinfonía de Beethoven. Y como el cuentero de Muisne se llama Dante, se nos ocurrió ponerle el nombre El viaje de Dante. Bueno, resultado. Postulamos al fondo, no pasamos ni a pitch. Y nos llega la retroalimentación de los jurados que dice otra película más lenta que no le va a interesar al público y que es solo para festivales. Y nosotros como, ¿de a dónde? Y claro, te pones a ver, porque uno no puede confiar en que el jurado va a leer el guión completo. Debería, sí, debería, pero no pasa. No pasa nunca. Entonces, yo pienso, el jurado, buscando películas de público, agarra El viaje de Dante, que ya le suena como la Divina Comedia, ya le suena latero. Latero en términos, entendiendo, ¿no? Público masivo. Lee la primera escena y hay un tipo en una cárcel oyendo la 9ª Sinfonía de Beethoven y dice que es esta porquería. Pensando en el público masivo. Y dice, y me está planteando que va a estrenar en el recreo, que va a hacer funciones masivas. Hay una incoherencia total en esta película. Porque el viaje de Dante, que yo me imagino que es el viaje de la Divina Comedia y es un personaje que baja las profundidades, etc., no es coherente con el público masivo que me están hablando. Resultado, no pasamos ni a pitch. ¿Por qué? Porque el título de la película ya te genera un prejuicio automático. Entonces, cuando hablamos de coherencia, estamos hablando de coherencia en todas sus formas. Y yo he sido jurado, fui jurado en Chile en el 92 años, aquí fui jurado del Bolivia Lab, como el que representaba al Ecuador, y fui jurado como fijo de los proyectos de internacionalización. Y uno como jurado, es muy fácil entender al jurado cuando uno es jurado. Porque, y uno muy responsable se sienta y lee, ¿no? Muy responsablemente los proyectos. Pero cuando lees 100 proyectos, que era lo que nos llevaba a Lastarria, al proyecto número 30 ya se te empiezan a cruzar los cables. Y los jurados de los fondos nacionales leen alrededor de 60 proyectos para producción de ficción, por ejemplo. Los laboratorios leen alrededor de 300 proyectos. Entonces, si no es coherente de arriba abajo, no hay por dónde. Y por otro lado, que lo vamos a ver más en profundidad, pero diseño. Para que yo me... ¡Ah! Es la película del chanchito, ya, me acuerdo. ¿Por qué? Porque vi un chancho en el diseño. Y puedo identificar a la película con algo.
Todo tiene que ser coherente, todo, absolutamente todo de pies a cabezas tiene que ser coherente en mi película. Porque yo no sé en qué parte el jurado no va a entender mi película. Y yo no puedo confundir llamando una película de público El viaje de Dante. No puedo hacer esa estupidez. Porque es contradictorio. Claro, pero es que la película es irónica. Sí, pero puede ser irónica y eso. Hoy día la película arranca con los carcelarios con una cumbia. Porque así como el jurado dijo esta película no es de público, puede pasar que yo esté haciendo una función en calle, en Píllaro, a toda la gente que es parte de nuestra estrategia, y la gente vea la novena sinfonía de Beethoven y se vaya. No, pero es que hay una ironía. Muy tarde. Más adelante la película va agarrando fuerza con esta ironía, pero al principio no puedo empezar con esa ironía. Tengo que plantar un tono. Tengo que entrar con el público. O si no, lo que me dio el jurado, entonces uno bien puede decir, claro, es que el jurado no me quiere y no sé qué, o decir, a ver, o sea, si no paso ni a pitch, veamos qué está pasando, ¿no? Como algo estoy haciendo muy mal. Siendo que teníamos un asesor gigante argentino que le dio toda la forma y que él consideraba que el guión estaba muy contundente, algo no está bien. Y entonces uno empieza a cachar y ajustar y sí hay un cambio. Además de que nuestra imagen de presentación de la película era una carretera. O sea, contemplativa a más no poder. Sin tener problemas con las películas contemplativas. Pero si yo planteo una estrategia de distribución de público masivo, ¿por dónde? Entonces sí, la coherencia, y es muy complejo porque son muchas cosas. Y ahí la labor de nosotros como productores es esa. Es ver esa coherencia. Entonces, después de haber hecho parir el alma del proyecto, hay que darle forma en todas sus aristas para que el proyecto sea coherente. Y con eso vamos a ver elementitos y con eso cerramos, no hubo receso, no hubo nada. Dante está levantando la mano, no sé si quiera decir algo. Dante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me llamo Dante. No sé si se me escucha bien. Sí, muy bien. Ya, ¿qué tal? Los saludo desde la ciudad de Piura, en Perú. De verdad que mucho gusto dar la oportunidad que nos están dando para este tipo de encuentros. He tenido una mala conexión, por rato se ha salido el internet, se ha salido la llamada, pero no sé si esto ya lo resolvieron antes, pero yo quería hacerte la consulta de la famosa obra que uno quiere condensar entre el público y el festival, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr eso? El último gran reciente fenómeno ha sido Parasite, que ha roto cines, ya ha roto también, bueno, viene a ganar Cannes. Entonces, ¿cuál es? O sea, ¿hay una fórmula y algo o ya es que simplemente la película se da? O sea, ¿cuál es? Desde mi experiencia, hay que ser lo suficientemente honesto para hacer la película que uno puede hacer. Y hay que tener a alguien que te produzca tan bien que sea capaz de encontrar el público que tu película tiene. El público en términos de festivales y en términos de audiencia. Porque si uno hace películas para festivales o películas para público, no hay honestidad. Y si no hay honestidad, no hay película. Porque vas a contar algo, una visión que no es la tuya, y después cuando vayas a parar la cámara no vas a saber cómo, porque estás pensando en lo que quiere el festival y no en lo que tú puedes contar. Entonces el ejercicio es al revés. Haz la película que tú puedes hacer. Y con esa película descubre a dónde puedes llegar. Ok, muchas gracias. Al revés, que es lo mismo que el tema técnico, es como, no pienses en la cámara, eso viene después, haz la película más honesta que puedas hacer. Y Bong Joon-ho, si uno ve toda su biofilmografía, Parasite no es una película pensada ni para el público ni para Cannes, él es así, él no podría ser otra Tal película. cual, sí, o sea, tal no hay cual. otra opción, y en esa honestidad pasa lo que pasa. Y cada película que tiene una trascendencia, digamos, que llega a lugares y tal, es exactamente lo mismo. Después uno ve la filmografía y dices, obvio, es que no podía hacer otra película. Y es tan honesta, es tan ridículamente honesta Parasite, que nos remueve a todos. Es tan ridículamente honesta que la mitad de la película es una comedia y la otra mitad es un drama. Y el tipo es tan cruel que nos rompe. Pero es él, porque todas sus películas van por la misma línea. Entonces sí, el camino es la honestidad y no estar pensando en a dónde voy a llegar. Eso lo vemos nosotros, con tu película honesta, tuya, tu visión del mundo, tu mirada, etc.
Por eso digo que hay un ejercicio ahí como de autoestima, como de mi visión del mundo tiene sentido. Pero hay que descubrir cuál, sin ser majadero. Pero hay que ser conscientes de que sí, que hay una historia y una visión que tiene sentido. Ahora hay que descubrirla en profundidad y canalizarla bien, pero si parto diciendo, chuta, pero es que yo, ¿qué voy a decir? No tengo nada que decir. No hagas cine. Y no es con eso creernos el centro del mundo, ni que el mundo... No, pero hay que tener una noción de qué es lo que yo siento pasa con Cuentero. Eric es de Píllaro y toda su visión del mundo, porque él dice, yo quiero hacer una película que no sea de la capital, porque todas las películas son capitalinas. Y desde ahí empiezan a ser Cuentero. Esa fue la primera semilla, como quiero hacer una película de la ruralidad sin que sea una película paisajista de la ruralidad. Y empieza a sincerarse consigo mismo hasta decir, bueno, es la historia de un hombre que se escapa de la cárcel y teniendo todo en contra, quiere viajar a Píllaro a bailar antes de irse del país. ¿Por qué? Porque eso para él tiene significado. Ahora, cómo eso ocurre en la película es lo que la hace como muy sabrosa, pero ese peso que uno diría que estupidez de ir a bailar, a quién le importa, qué relevancia tiene, que es un poco lo que pasa con Ya no estoy aquí también. ¿Cuál es su gran conflicto? Que no puede escuchar colombias. Ese es su gran conflicto, pero ese conflicto simbólicamente se traduce en un montón de otras cosas. Pero el sincerarte con tu historia y decir, para mí, bailar de diablo en Píllaro es lo más importante, y por qué, y descubrir simbólicamente por qué, internamente por qué, etcétera, ok, ahí hay una película. Y porfa, Salvatore. siento cortar, ¿cómo es eso de llegar a ser majadero? ¿En qué instante puedo llegar a, sin darme cuenta, tal vez inconscientemente hacerlo? Cuando voy flotando la transgresión, ¿dónde? En creer que soy un genio. Ah. Como no te das cuenta mi visión del mundo, como guardemos en eso, en creerse genio. Ahí hay una majadería sin duda, y que además terminas diciendo es que esta gente no entiende mi película y por eso no me dan el fondo. Es como, no, porque eso no te permite profundizar si tú te crees el centro del mundo. Ya, voy a cerrar solamente, rápidamente, porque esto de aquí nos abre para la siguiente clase. Carla, antes de que empieces, Carla dijo algo en el chat. En este sentido, el desarrollo también es una etapa en la que se puede investigar lo necesario para que el universo de la película sea verosímil. Totalmente, de hecho, justo vamos a eso ahorita, justo. Y con eso abrimos la puerta a lo que vienen en las 8 sesiones. Entonces, esa coherencia, ¿cómo se logra? Volviendo a este esquema, tenemos idea, lenguaje y gramática, ¿no? Y aquí ya estamos entrando en terreno fondos. Estas son las cosas que nos piden los fondos, los laboratorios y tal. ¿Qué materiales son los que nos permitan evidenciar esa idea y esa cosmovisión? La nota de intención, que es el documento más importante de un proyecto, por lejos, porque es el qué. O sea, es lo primero que se lee. Hay festivales que incluso ponen sinopsis y nota de intención, y hay gente que escoge ver la película por la nota de intención y no por la sinopsis. ¿Por qué? Porque entendemos que en el cine de autor, primero está la visión del mundo y después la historia. Entonces, la nota de intención es de ese qué, que además de ese qué después nos va a servir para pensar otras vías de financiamiento. Hay un término, que lo tengan en el aire, que es el elemento identitario vinculante. Después vamos a hablar de eso en profundidad, pero tiene que ver con ese qué. Después está la sinopsis, que es el cómo, que básicamente esa visión del mundo, ¿cómo me la vas a transmitir? A través de esta historia. Y están estas herramientas, que es el logline y el tagline, que son herramientas que también nos piden, el logline más vinculado a la sinopsis, en el cual tengo nociones de estructura, y el tagline más vinculado a la nota de intención, que viene a ser en una frase el qué. Finalmente está el plan de investigación, justo lo que decía Carla, que en documentales es una exigencia, pero es fundamental en ambas. Porque yo estoy creando un universo, y ese universo tiene que ser producto de una investigación. Y por último, la estrategia de distribución. ¿Por qué? Porque ese qué tiene que llegar a alguna parte. A nadie le interesa ni financiar películas ni convocar a laboratorios a proyectos que no van a verlos, que los va a ver una persona. A nadie.
Por eso es que la estrategia de distribución está en el centro. De nuevo, todo es importante, pero el centro es mucho. Esto de aquí es el núcleo fundamental del proyecto. Como les decía, pueden poner un mal título y no ganar un fondo, pero si esto no está bien cuajado, el resto ni funciona. Y eso, traducido en documentos de la nota de intención, la sinopsis del plan de investigación y la estrategia de distribución. Después tenemos el segundo círculo, que en realidad la estrategia de investigación, sobre todo en la ficción, tiene mucho que ver con esto también, pero sobre todo con el qué, porque si no estamos hablando de cosas como muy ajenas. Y por eso es importante, uno no tiene que contar historias sobre uno mismo, pero sí sobre su visión del mundo. Pero porque si no tendríamos puras películas de entre veinteañeros y cuarentones, ¿no? Y no, pues. Uno puede contar eso, la gente top, uno puede contar la historia de un hombre de 60 años, pero a partir de la visión de la Maite. Ese qué es el propio, el cómo no es el propio. Y ahí es donde entra la investigación para construir este mundo del cómo. Bueno, en la estética tenemos el tratamiento audiovisual, el teaser, que el teaser no es un tráiler, y ahí nos vamos a quedar un ratito más adelante, digamos, porque es súper importante entender la relevancia del teaser. Y en mi experiencia he visto que mucha gente quiere hacer despliegues técnicos en el teaser y no evidencias de lenguaje. Yo puedo hacer un teaser sin nada de plata. Porque cuando una persona ve un teaser no está esperando a decir ¿con qué cámara grabó? No. Está esperando a ver tu capacidad de generar un lenguaje y una estética. Que tiene que ser coherente con el tratamiento audiovisual y con el qué. Y finalmente el dossier, que si bien el dossier es una herramienta que incluye todo, el dossier tiene que tener un diseño coherente con este tratamiento audiovisual. O si no, se me descuaja el proyecto. Y finalmente, en lo que sería la gramática o la ejecución, sin que por eso sea menos relevante, está el presupuesto, el plan de financiamiento y los mercados y estrategias. ¿Cuáles son tus estrategias para conseguir este plan de financiamiento? Y este presupuesto está al servicio del tratamiento audiovisual. Por eso es que nada es copiable. Es como, no te mando mi presupuesto porque luego me copias. ¿Cómo te voy a copiar si tu película y mi película no son iguales? Las películas no son fábricas de salchicha, por lo tanto no se pueden hacer igual. Cada película tiene una realidad presupuestaria muy diferente. Y eso se ve en la coherencia también. ¿Por qué? Porque ahí surge un modelo de producción. Y en ese presupuesto y en ese plan de financiamiento se evidencia el modelo de producción. Pero entender, y por eso para mí es tan importante, y con esto cierro, entender este esquema de los círculos. Porque es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Yo no voy a conseguir financiamiento si no tengo una idea sólida. Y por eso al desarrollo le dedico años en el primer círculo, años, hasta de verdad lograr encontrar el condumio que está en ese proyecto. Y después me voy abriendo. Y el financiamiento va a venir solo. Y sí es importante tener la certeza, dos certezas creo yo que son claves. La primera, yo no gané un fondo porque algo hice mal, no porque alguien me quiso hacer daño. Y la segunda, todo buen proyecto a la larga levanta su financiamiento. Entonces, la pregunta es, ¿mi proyecto es un buen proyecto? Esas dos cosas son fundamentales. Uno no pierde fondos porque le pasaron plata y no me quería. Por ahí tal vez pasará una que otra vez, pero no es esa la razón. Si uno no gana un fondo es porque su proyecto no es lo suficientemente bueno para ganarlo. Y a la larga, todos los proyectos buenos van a lograr llegar. David Jesús pregunta logline y tagline. Igual esto lo vamos a ver como en mucha profundidad porque escribir una sinopsis es de las grandes preguntas que uno se hace y la diferencia entre la sinopsis comercial y la sinopsis del proyecto y etcétera. Pero el logline viene a ser como la estructura de la película, es como una sinopsis corta, digamos, que tiene universo, estructura de película y desenlace. Y el tagline está más vinculado a la cosmovisión, que tiene que ver con la visión del director.
Es esa frase que resume el qué. Y que te sirve después mucho para vender. Después del tag, se crea un tagline más publicitario en la campaña de marketing, digamos. Pero el tagline viene a ser esa cosa que te resume en una frase y que no tiene nada que ver con historia, sino que tiene que ver con ese qué. Entonces, si no tengo claro el qué en el desarrollo, olvídense de distribuir. Porque ese qué es el que va a vender la película. La premisa. Sí. Sí. Es que a veces la premisa se queda como muy en la narrativa, pero es esa visión del mundo llevada a sí, pero sí. Bueno, estamos sobre el tiempo. Si alguien quiere hacer más preguntas, yo feliz. Si no, nos vemos. Eso les iba a decir. La idea es tener todos los sábados por 9 sábados, pero habrán sábados que no, como el sábado 10 de abril, porque el 11 son las elecciones en Ecuador, y hay gente que tiene que viajar, no todo el mundo vota en el lugar. Entonces, por eso no vamos a tener el sábado 10 de abril, para que lo sepan, no va a haber. Después sí va a ser regular, y habrán ciertos sábados que tal vez no, pero van a ser 9 sesiones, lo más de corrido posible. Damián, siempre me ponen dudas del plan de investigación, ya que siento que puede ser bastante avanzado. Sí. Vamos, por eso les decía, todo lo que les pasé ahora al final, así como es lo que vamos a ver en estas 8 sesiones en profundidad. O sea, la sinopsis, el logline, el time, y vamos a ir viendo nota de intención y así. Sí, logline vinculado a la sinopsis, timeline vinculado a la nota de intención, tal cual. Pero esto lo vamos a ver con mucha profundidad. O sea, como, y escribe una sinopsis, yo creo que de las cosas que uno más sufre, y eso lo hace, y les recomiendo que lo hagan así. La sinopsis la tiene que escribir quien produce, no quien dirige. Incluso nosotros solemos hacer que cuando pichamos, yo picheo la sinopsis, porque o si no los directores se me van, y se van, y se van, y se van por un lado y por el otro, y uno como productor tiende a tener súper clara la estructura y Porque además los pitch son de 7 minutos, ¿no? Entonces, si me como 4 contando la sinopsis, me fregué. Pero la sinopsis sí, sin duda que la escribe, en mi experiencia, los productores lo hacemos mejor. Porque sacamos tal cual el condumio central y ya vamos a ver la estructura de cómo escribir una sinopsis, ¿para qué? Porque es complejo, siempre es complejo. Nos vemos el próximo sábado, un gusto. Muchas gracias, Carolina. Me alegro mucho que... Yo creo que sí, para mí lo más importante es inspirar, y como les decía, espero que mucha gente quede conectadísima con la producción y hayan más productores en Latinoamérica, que es lo que tanta falta nos hace. Les voy a pedir un favor antes de despedirnos, si es que todos podemos prender la cámara para tomarnos una foto, subir a nuestras redes sociales y despedirnos, no sin antes con un fuerte aplauso, aunque no nos escuche Soledad, un fuerte aplauso de señas. Gracias por tu conocimiento, gracias a ustedes también por estar, y nada, que se sigan haciendo estos espacios de intercambio. Muchas gracias a ustedes por estar. Una fotito ahí, Dina. Ríen. Dina, por si acaso tomaste la foto, porque yo no estaba tomando la foto. Otra vez. Sí, ya tomé la foto. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Les va a llegar de la misma manera un link a sus mails. Así que muchas gracias con todos. Si alguien tiene alguna duda o quiere escribir dentro del grupo de WhatsApp, también es bienvenido. Que la idea del grupo es esa, como decía Erika al principio, es generar intercambios. Y por lo tanto, si no sé, de repente alguien, oigan, ahí está el laboratorio, como de verdad poder compartir todo lo que sepamos, todo lo que vayamos descubriendo, porque creo que ahí está el crecimiento de esta industria latinoamericana. Es necesario movernos como colectivo. Gracias por sumarse a esta manada. Hasta luego. Hasta el próximo sábado. Chao, gracias. A ustedes. Gracias.